un enorme placer para mí dar esta conferencia en Perú y hablar un poquito sobre un tema complejo que necesita obviamente un abordaje complejo, ¿no? Sabemos que las adicciones, desde el modelo sistémico, se abordan desde diferentes lugares y obviamente si bien el modelo estratégico y el modelo breve es acorde a la cuestión de que tiene que ser una estrategia planificada, de alguna manera, para abordar las adicciones, y desde nuestro modelo en realidad tiene que ver con no abrir demasiadas ventanas e ir cumpliendo paso a paso, ir cumpliendo objetivos, ir cumpliendo metas mínimas para que el paciente adicto, en este caso, se vaya empoderando, vaya teniendo cada vez más capacidades, más fortalezas, vaya entendiendo que también el lugar que ocupa dentro de una familia psicotóxica, ya vamos a hablar, que para nosotros un adicto, como en cualquier síntoma sistémico, es el emergente de una familia disfuncional. Eh, ¿Qué significa esto? Que en realidad el adicto ocupa un lugar dentro del sistema que muy entrecomilladamente le sirve al sistema para un montón de cuestiones. Es decir, eh, este problema sirve por ahí para que no se hable de otros problemas dentro del sistema familiar, sirve para que haya roles y funciones en derredor de este problema, lo que se llama codependencia. La codependencia, no sé si saben ustedes, tiene que ver un poco con los adictos al adicto, ¿no? Tiene que ver con las personas que están en derredor de la función de un adicto. Pero antes de empezar de hablar un poco del abordaje sistémico, tenemos que tener bien claro y tener bien en cuenta qué es y qué no es cuando hablamos de adicción, ¿no? Primero tenemos que entender que un adicto, en realidad, adicto viene de la palabra adictus, que significa, que es una de las acepciones, que significa sin palabra, pero hay otra acepción que tiene que ver con adicere. El adicto, de alguna manera, es una persona adherida a, a un objeto, a una persona o a una droga. Es decir, significa apegado, significa que depende de esa sustancia o depende de esa persona. Las adicciones tienen un alto contenido emocional y tiene que ver con un sujeto adherido, es decir, alguien que le entrega todo el control a una droga, es decir, tiene que tener muy baja autoestima y le entrega todo el poder, eh, toda su valía personal, todo su falta de control a una sustancia, ¿no? ¿Y qué es lo que hace un adicto? En el mismo, ustedes, no sé si alguno de ustedes atenderá o habrá atendido en algún momento pacientes adictos, pero dicen, yo lo tengo controlado o yo lo manejo, eh, yo lo dejo, la cocaína o el alcohol lo dejo cuando yo quiero, y el cigarrillo yo cuando quiero dejo y cuando no quiero no dejo. Y en esa misma situación de esa ilusión de controlar el objeto al que es adicto, eh, es como un intento de solución fracasado que hace un efecto bola de nieve en la que el adicto está cada vez más atrapado, está cada vez más involucrado. Es muy importante que entendamos qué es y qué no es una adicción. Iba a poner un videito, lamentablemente no lo pude subir, pero bueno, después por ahí les dejo el archivo para que lo miren. Pero
tenemos que entender que a veces nos vienen con un adolescente que nos dicen que porque una vez le encontraron marihuana en la mochila, o le encontraron, o una vez se emborrachó, y que ya es un adicto, ¿no? Que mi hijo tiene una adicción, o etcétera. Tenemos que tener cuidado también, mucho cuidado, con los diagnósticos, y cuando nos traen este problema, lo primero que tenemos que ver es la atribución causal, es decir, ¿qué es la atribución causal? Lo que cada miembro de la... Primero preguntarle a él qué es qué es lo que realmente le pasa a la persona, ¿no? Escuchar a la persona que es involucrada, al paciente identificado, y después ver generalmente el adicto no, generalmente a psicoterapia el adicto no viene solo. Generalmente la mayoría, salvo que toque fondo, que sea propio de alguna crisis, que tenga un malestar, les pedimos por favor a todos que cierren los micrófonos, si se puede, porque hay como un eco que está medio molesto. Gracias. Me perdí. Entonces, el adicto tiene que ver con la atribución semántica, que esto era, la atribución causal de qué es y qué no es un adicto, y la atribución también de gravedad, que es lo primero que tenemos que ver en una adicción, porque de acuerdo a la atribución de gravedad vamos a ver si realmente el paciente está en riesgo contra sí mismo, y en riesgo, se pone en riesgo a sí mismo o pone en riesgo a otras personas. Sabemos que muchas personas, productos del consumo, tienen conductas bizarras o conductas violentas o conductas de riesgo. Entonces, lo primero que tenemos que evaluar los expertos en materia de adicciones es la gravedad del caso y el riesgo del caso. Ahora, dicho esto, que es quizás muy importante en una primera entrevista o una entrevista de admisión, para después ver en qué dispositivos, sabemos que los casos más graves entran en dispositivos de internación, como las comunidades terapéuticas, que son absolutamente sistémicas y son completamente isomórficas con el grupo familiar y con el grupo social. Las comunidades terapéuticas tienen que ver con un espíritu mancomunado, de ahí viene el nombre, pero también muchos, y la mayoría, y quizás dentro de los tratamientos hay muchos tratamientos ambulatorios. Algunos tratamientos ambulatorios que funcionan como lo que acá en la Argentina, no sé cómo se llamarán en el Perú, me imagino que también parecido, pero acá se llaman hospital de día o de mediodía, donde los pacientes asisten todos los días a un dispositivo. Pero bueno, para enfocarnos primero en qué es una adicción, cuando nos traen un paciente tenemos que ver, primero y principal, 3 o 4 aspectos. El primer aspecto es si hay dependencia emocional y dependencia física, es decir, síndrome de abstinencia. Es decir, ¿qué es el síndrome de abstinencia? Bueno, el síndrome de abstinencia es la dependencia tanto física como psicológica, ¿no? Que tiene el paciente y que el paciente le adjudica a la sustancia, ¿verdad? Es decir, acá se llama craving también, que es la necesidad permanente, ¿no? Que tiene la persona sobre esa sustancia, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ver es si la persona tiene realmente síndrome de abstinencia. El segundo criterio diagnóstico, y quizás muy importante de alguna manera, es la tolerancia. ¿Qué significa la tolerancia? La tolerancia es la necesidad de cada vez mayor cantidad de sustancia para provocar el mismo efecto, ¿no? Quiere decir que el paciente, para satisfacer su deseo inicial,
necesita cada vez mayor cantidad de sustancia. Y esto es lo que va provocando que cada vez consuma más y que por ejemplo, lo que dicen los pacientes acá en la Argentina es, esto ya no me pega más, esto ya no me provoca más efecto, entonces voy a necesitar cada vez más cantidad. Entonces, síndrome de abstinencia es importante, y también la tolerancia, es decir, necesitar cada vez más cantidad de sustancia para provocar el mismo efecto. El tercer atributo es una conducta de búsqueda. ¿Qué significa conducta de búsqueda? Bueno, ¿qué hace una persona a las 3 de la mañana, por ejemplo, en una favela, en una villa de emergencia, acá se le dice villas de emergencia, buscando droga o llamando al dealer, al proveedor de drogas a las 3 de la mañana? Bueno, eso se llama conducta de búsqueda, ¿no? Y otra cosa importante, o sea, la conducta de búsqueda tiene que ver con la adicción porque la persona involucra mucha cantidad de tiempo, no solo pensando en la droga, pensando en cómo conseguirla, estamos hablando de adicciones a las drogas en este caso, ¿no? De drogadicción. Quiero aclarar y poner entre paréntesis que las adicciones pueden ser también a una persona, ¿no? Les recomiendo, por ejemplo, a todos que lean los libros de acá de la Argentina, Patricia Faur, que habla mucho del tema de las adicciones emocionales, y otros autores también. Pero vamos a remitirnos hoy, para no abrir demasiados canales, demasiadas ventanas, como diría el modelo estratégico breve, y focalizarnos más en la drogadicción. Entonces, hablamos de tolerancia, cada vez más necesidad de sustancia para el mismo efecto. Hablamos de abstinencia, dependencia, necesidad irrefrenable. Hablamos de conducta de búsqueda. El sujeto pasa muchas horas planificando cómo conseguir la droga, ¿no? Está todo el tiempo pensando. Y, obviamente, esto va a afectarle en el área familiar, en el área económica, en el área social. Una persona que quiere estudiar o que quiere trabajar, irrefrenablemente va a fracasar en esos intentos si está involucrado en la cuestión de la adicción. Entonces, estos pacientes en general tienen un cierto perfil, son extremistas, es decir, no ven términos medios. Ustedes van a ver en el consultorio cuando les hacen preguntas acerca de los problemas que no ven términos medios, que de alguna manera la realidad persigue de manera polarizada, extremista, o se es maravilloso, o se es horrible, o se es fuerte, o se es débil. ¿Y por qué tiene que ver con esto? Porque cuando consumen la droga, muchas veces se sienten potentes, sienten que pueden con todo, ¿no? El isomorfismo de esto es la cocaína. El paciente cuando consume cocaína siente que lo puede todo. Ahora, cuando se le pasa el efecto de la cocaína, se siente un trapo de piso. Entonces, son pacientes que cuando nosotros los indagamos, vemos que narran momentos en que lo pudieron todo y momentos en los cuales no pudieron con nada. Entran como en una especie de gran gris. Son pacientes de gran baja tolerancia a la frustración, es decir, al haber tenido una sensibilidad excesiva hacia todo aquello que les es desagradable, no toleran, son pacientes que no toleran contratiempos, no toleran molestias, no toleran demoras, necesitan satisfacción de sus deseos rápidamente, no soportan ningún sentimiento o circunstancia desagradable, o sea, evitan, a ver, todos tenemos que en algún momento pasar por algo desagradable. Por ejemplo, no tenemos ganas de estudiar, pero de alguna manera nos ponemos a estudiar, nos esforzamos por estudiar y por ahí pasamos por una situación displacentera para lograr un objetivo. Estos pacientes no pueden, necesitan todo rápido, todo ya, y esto les hace albergar sentimientos de ansiedad, porque evidentemente no se puede conseguir todo ya. Por eso vamos a ver que en el tratamiento es muy importante
trabajar con un poco con la solución de habilidades sociales y emocionales, ¿no? Aprender que obviamente que el tratamiento va a tener que ver con aprender a esperar, con aprender a tolerar la frustración, y con aprender a manejar, a gestionar la ansiedad, a gestionar la tristeza. A ver, son que de última lo que hace el adicto es evadir toda cuestión displacentera, y por eso evaden la tristeza también. Entonces, obviamente lo que vamos a trabajar nosotros es todo el tiempo con habilidades emocionales y habilidades con el traspaso de habilidades sociales y emocionales. Entonces tienen baja tolerancia a la frustración, baja tolerancia a la espera, se victimizan permanentemente y generalmente otra característica que tienen estos pacientes, ¿sí? ¿Me hablaron? Bueno, me pareció. Eh, ¿Se escucha bien? Estamos bien, ¿no? Porque yo me siento que estoy hablando hace como 20 minutos y no me interrumpe. ¿Estamos bien? ¿Sí? Hola. Sí, está correcto, Sergio, se estamos escuchando. Bueno, muchas gracias. Bien. Entonces, vemos que las características que tienen estos pacientes tienen que ver también con pensamiento mágico, por ejemplo, ¿no? Esta forma de pensar y razonar basada en supuestos informales, erróneos o no justificados, ¿no? Quieren las soluciones mágicas, ¿no? El paciente tiene muy baja tolerancia a todo lo que tiene que ver con el esfuerzo de conseguir cosas a partir de, valga la redundancia, un esfuerzo, un sacrificio, un trabajo, y tiene que ver con esta especie de pensamiento mágico de que los problemas se van a solucionar, ¿no? Muchos, y en esto se emparenta con otra adicción, van a tener características perfeccionistas, ¿no? De alguna manera suele aparecer entre las cualidades del adicto eh, esta ilusión de perfeccionismo, ¿no? Los adictos experimentan un fracaso tras otro, pero aún así tienden a pensar de modo idealista, como que las cosas no tienen una moderación ni autocrítica alguna, y tienen altas expectativas. En esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la ilusión del cuerpo perfecto, este, que tienen las anoréxicas, ¿verdad? Que también es una adicción, esta tendencia que tienen, por ejemplo, las anoréxicas a querer tener un cuerpo idealizado, ¿no? Esto se ve también dentro de las adicciones. Y esto, a ver, el perfeccionista obviamente le va a minar su autoestima, porque al no poder, digamos, vamos a decir esto, todos los adictos, esto grábenselo, tatúenselo en el brazo, tienen baja autoestima, ¿no? Todo esto que estamos diciendo tiene que ver con poca capacidad, primero con quererse muy poquito, y obviamente ante los intentos, como la adicción de por sí es un intento de solución fallido, esto bien estratégico, bien de la terapia estratégica breve, otro intento de solución fallido, esto se transforma en un efecto de bola de nieve negativo, porque en el mismo intento de solucionar el problema, el paciente está cada vez más metido en el fango. ¿Sí? Bien. Entonces, otra cuestión que tienen es la tendencia a controlar a los demás. Quieren tener todo controlado, esto lo van a apreciar mucho, porque son muy manipuladores muchas veces y muy mentirosos, y tienen una tendencia a tratar de controlar a los demás como compensación a su sentimiento interno de impotencia, ¿no? No asumen la responsabilidad de su comportamiento destructivo y les cuesta asumir responsabilidades. Y echan la culpa a los demás intentan controlar todo el tiempo y manipular. Tienen como una necesidad permanente de poder y de control. Bien.
generalmente la baja autoestima va, y esto es lo que vamos a trabajar mucho en la psicoterapia, tiene que ver con un automaltrato permanente, ¿no? Tienen como un mandato tienen como un permanente, a ver, lo que tenemos que trabajar acá mucho como terapeutas es que son pacientes, el 100% de los pacientes que atendí, y esto es un clásico, tienen mensajes descalificados, vienen con mensajes con baja autoestima, perdón, de mensajes descalificatorios por parte de la familia. O sea, hay que redefinir mucho el mandato familiar descalificatorio. Hay un mandato familiar de no seas lo que sos, no pienses lo que pensás, no sientes lo que sentís, no hagas lo que haces. Y entonces el paciente se dice, yo no soy como, se automaltrata, ¿no? No soy como debería ser. Es como que, y para salir adelante encima tengo que estar por encima de los demás y me tengo que exigir. Hay como un diálogo interno permanente de autocrítica y de autoinsulto, y generalmente son pacientes que se comparan con los demás, pero se comparan con seres que ellos consideran superiores, y eso los hace sentir en modo trapo de piso. ¿Está bien? Entonces, esto tiene que ver también con la baja autoestima. Pero, a ver, las características que tiene la adicción son diferentes ejes que vamos a trabajar y que vamos a ir trabajando simultáneamente en las adicciones. Uno es el eje comportamental, el eje individual. El segundo es el eje familiar. La verdad que es muy difícil el abordaje de, sobre todo, no de una adicción simple, pero de una adicción compleja. Sí se va a tener que trabajar de alguna manera con la familia, es importante modificar el eje familiar ahí. También hay un eje social, vivimos en una sociedad adicta, en una sociedad de todo ya, todo ahora, que el iPhone, si tenés el iPhone 8 ya es viejo mañana y tenés que tener el iPhone 9, y que todo el tiempo, fíjense que vivimos en una sociedad donde lo que más se venden son los antidepresivos y los ansiolíticos, y también una sociedad eh, donde todo el tiempo nos están vendiendo un contexto social donde la enfermedad mental es una construcción de alguna manera, ¿no? El adicto obviamente no es solamente un producto de un sistema familiar disfuncional, sino también de un sistema social disfuncional, ¿no? Y tiene que ver con los valores, donde se privilegia permanentemente el tener, ¿no? No soy nada si no tengo, y no me valoran por lo que soy, sino que me valoran, esto lo vemos permanentemente en el consultorio, y más hoy en la era de las comunicaciones, de la velocidad, del Instagram y del éxito, ¿no? Entonces el paciente adicto no deja de ser un emergente de la sociedad. La sociedad actual promueve patrones de consumo, entonces el consumismo genera lógicas propias que refuerzan estos mecanismos adictivos, ¿sí? Bien, pero quiero hablar un poquito, a ver si lo encuentro por acá y pasarles una filmina. ¿Mm? Sí, 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 sí. Bien. Un poquito hablarles sobre la familia psicotóxica. El paciente adicto es el emergente, acá está, es el emergente de una familia psicotóxica. ¿Cuáles son las características de la familia psicotóxica? De alguna manera, la familia tiene los mismos patrones que tiene el paciente, ¿no? Vamos a ver un modelo familiar
sumamente tóxico, en el cual hay alianzas permanentes, donde generalmente cuando analizamos la estructura de la familia, vamos a ver que, por ejemplo, hay límites difusos, ¿no? ¿Qué significa límites difusos? Y bueno, por ejemplo, padres que comparten calidad y cantidad de información excesiva con los hijos adolescentes, padres muy permisivos, que obviamente tienen una relación de premios y castigos con los hijos. Vemos hijos muy manipuladores, que, como decía Salvador Minuchin, el hijo en los hombros del padre dando órdenes, ¿no? Con el dedito así, y padres muy poco propensos a una de las cosas que tenemos que entrenar, porque si no vamos a seguir en un más de lo mismo, es a entrenar, a ser padres expertos cuando tenemos, por ejemplo, un paciente adolescente que en las clases que he dado acá, en alguna de las clases que he dado acá en el curso, me preguntaban los alumnos, y realmente hay veces que a los padres hay que entrenarlos en poner límites asertivos, ¿no? También hay un problema de fronteras, porque cuando no hay buenos límites adentro del sistema familiar, lo que entra en el sistema es absolutamente incontrolado por estos padres. Entonces el chico tiene una involucración social por afuera del sistema, con compañeros, con amigos, con redes sociales que lo invitan de alguna manera a consumir. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar un poquito es en diferentes momentos del tratamiento. Primero, trabajar un poquito todo lo que tiene que ver con la comunicación. A ver, primero, focalizar primero en el paciente identificado. La primera parte del tratamiento, la primera ventana, la primera estrategia que nosotros tenemos que tejer en un tratamiento de adicciones, primero es tender a la abstinencia. ¿Qué significa? Lograr que el paciente deje de consumir. Esto al principio, esto se puede lograr de muchas maneras, y como dije al principio de la conferencia, va a tener que ver con el cuadro que traiga el paciente. Algunos necesitan de internación para lograr desintoxicarse, o sea, la primera etapa de desintoxicación de la drogadicción a veces implica una internación, pero muchas veces no. Y ahí sí, les voy a decir algo, ningún paciente deja de consumir, ningún paciente grave, ¿no? Estamos hablando de un adicto que por ahí tiene un consumo moderado, habíamos hablado o un abuso de sustancias que por ahí no llega a esta explicación que yo di al principio de cómo construir, porque la adicción es una construcción. De alguna manera, la primera etapa de desintoxicación va a tener que ver con a veces la voluntad del paciente, pero es muy difícil que un paciente deje por sola voluntad si es una adicción grave. En ese caso siempre, siempre, siempre vamos a necesitar la colaboración de la familia si es que la tiene, ¿no? Y si es que la familia no me suma un problema. Y esto es un problema. Cuando la familia es un problema, me suma más un problema, ¿no? Porque muchas veces en un montón de tratamientos, cuando la familia es muy boicoteadora, a ver, porque habíamos dicho que muchas veces la adicción cumple una función dentro del sistema. Si yo me ocupo si una familia se tiene que ocupar de su hijo que es adicto, y bueno, se tapan secretos familiares, no se habla por ahí de una problemática de padres, toda la culpa de la familia la tiene el hijo que es adicto, entonces cumple una función el adicto, entonces cuando el paciente se empieza a curar, empieza a mejorar, empiezan a saltar los líos, los problemas en otras partes del sistema. Entonces, ¿qué hacen muchas familias? Boicotean al paciente, ¿no? Les conviene que el paciente siga consumiendo para que no se hable de cuestiones familiares, y sobre todo de los codependientes.
Les voy a contar una pequeña anécdota para hacer esta conferencia un poco más amena. Viene una pareja a mi consulta y el papá consumía cocaína, perdón, el marido consumía cocaína y descuidaba su rol de padre, desaparecía 3 o 4 días de la casa, no atendía a sus... El señor era camillero de un hospital, desaparecía de 3 o 4 días por consumo, no se le veía el pelo, y viene con la mujer desesperado, desesperada ella, ¿no? Entonces, viene y me dice, no, mi marido desaparece varios días, está en consumo, consume cocaína. Y bueno, está bien. Empieza el tratamiento, deja de consumir el marido, empieza a venir a los grupos. Yo soy su terapeuta, un chico realmente con muchas fortalezas y con muchas condiciones. Viene todos los días a los grupos, toma la medicación, deja el consumo, empieza a cumplir sus roles y funciones, esto en el término de 6 o 7 meses, y a los 8 o 9 meses estalla una crisis de pareja. Entonces yo la cito a la señora y me dice, le digo, pero cuando vos viniste acá tu marido consumía, desaparecía 3 o 4 días de tu casa y vos viniste acá desesperada, que la plata de tus hijos se la terminaba consumiendo y bla, bla. Y ahora te estalló una crisis de pareja, ahora no decís que no querés más a tu marido. Y sí, porque ya no es más mi marido, me dijo. Quiere decir que muchas veces el síntoma sostiene algunas cuestiones familiares que tienen que ver con la codependencia. Es decir, la mujer de alguna manera quería seguir conservando, a pesar de que ella decía lo contrario, hay que tener mucho cuidado. Y también pasa con muchas madres de los hijos, incluso muchos padres que boicotean el tratamiento. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Pero bueno, la primera etapa tiene que ver con esta etapa de desintoxicación, ¿no? Una vez que el paciente logra ¿por qué tiene que entrar en abstinencia y no consumir más? Porque si no la terapia no me sirve para nada, porque si yo digo que estoy trabajando la tristeza y sigo fumando marihuana y estoy bajo el efecto de la marihuana, no estoy trabajando nada la tristeza, sigo tapando la tristeza. Ahora, el paciente empezó a trabajar sus habilidades, dejó de consumir y cuando está enojado dice que está enojado, cuando está triste trabaja su tristeza, la gestiona, puede gestionar su alegría, habilidades sociales y emocionales como aprender a esperar, como bancarse la frustración, como entender los diferentes procesos de la vida, ponerse metas mínimas y ir al mismo tiempo trabajando esos mensajes valorizantes que recibió de la familia, tratando de trabajar con su autoestima, tratando de que vaya logrando metas mínimas, pequeños logros, como decía Milton Erickson, y entrar en el efecto bola de nieve que lo vaya empoderando y que vaya mejorando. Y en la primera etapa, obviamente, trabajar con él. Simultáneamente también trabajar con la familia. Si es un paciente adolescente, trabajar con los padres, trabajar con padres expertos, que aprendan a poner límites, que aprendan a comunicar de una manera asertiva, que aprendan también a acompañar, a transmitir emocionalmente. Son familias y pacientes con muchas carencias emocionales y afectivas que les cuesta también transmitir la parte afectiva. Y obviamente en la terapia familiar sirve para correr al paciente identificado. ¿Qué significa desde nuestro modelo sistémico y estratégico correr al paciente identificado?
El paciente identificado tiene que ver con que sacarlo a él del lugar del culpable de todos los problemas de la familia, ¿no? Cuando, muchas veces a mí me ha pasado que cuando el paciente entiende que él no es el responsable de lo que le pasa a la mamá, de lo que le pasa al papá, de lo que le pasa a los hermanos, de tapar todos los secretos familiares, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad es que el siguiente paso tiene que ver con esto, con correrlo a él los problemas y que cada parte de la familia se haga responsable de la parte que se le toca. De alguna manera ordenar el gallinero, ¿no? Y la última etapa siempre, cuando el paciente ya dejó de consumir, pudo aprender habilidades sociales y emocionales, pudo empoderarse, pudo entender que no necesita de la droga para lograr cosas, pudo correrse del lugar del, eh, del chivo expiatorio de la familia. Cuando logró todo eso, que eso puede llevar un tiempo largo, a ver, no hay tiempos acá porque para cada persona estos procesos son distintos, no hay un tiempo estandarizado porque para cada persona esto es distinto. Y la última etapa, y quizás la más importante, es que el paciente tenga un proyecto de vida, que tenga un ¿para qué me levanto a la mañana? Darle un sentido, como diría Víctor Frankl, un sentido a su vida. Es decir, un proyecto de vida que tenga que ver con algo que lo convoque, con algo que tenga que ver con un trabajo que le guste, algo vocacional, eh, algo que tenga que ver con un deporte, algo que lo convoque a él, que lo haga sentir útil, que lo haga sentir necesario y que le dé fortalezas. Generalmente no hay, a ver, no hay cura solamente con, un tratamiento de adicciones no es dejar la droga, de drogadicción. Esa es la primera parte. La segunda parte es algo que esté en lugar de la droga y que va a tener que ver con el sentido de la vida, con un para qué, con algo que a la persona lo movilice, le den ganas, le den ganas de levantarse a la mañana y sentir que la vida tiene sentido, que la vida es útil. Y dejo un párrafo final para la fase espiritual. Muchos pacientes también son muy mejorados cuando pueden tener alguna creencia espiritual o religiosa, algo que está por encima de ellos, entender que son parte de un todo también espiritual, entender también que es más importante dar que recibir, porque la enfermedad de la adicción, como casi todas las enfermedades mentales, tiene que ver con el deseo egoísta de recibir para uno mismo y no poder compartir con los demás absolutamente nada. No hay enfermedad más egoísta que la adicción y por eso tienen consecuencias tan graves. Entonces, de alguna manera, la parte espiritual de poder compartir con los otros es absolutamente sanadora. Así que un tratamiento de adicciones es un tratamiento complejo, pero un camino maravilloso que va desde la esclavitud, que significa una adicción, hacia la templanza, hacia la autonomía, hacia la independencia y hacia la libertad. Muchísimas gracias.